Obrim una setmana més l'apartat que a la brúixola destinem a la salut mental. Avui, precisament, volem parlar sobre els pensaments rumiatius i totes les seves conseqüències. Tots hem passat per aquell moment en què no podem evitar pensar i repensar una vegada i una altra sense arribar a una conclusió concreta. Aquests pensaments no podem evitar-los, a vegades, fins i tot quan acaben en un malestar o fins i tot amb estrès derivats d'aquests propis pensaments. Doncs per aprofundir en aquest tema, saludem el David Cueto, psicòleg al despatx Dr. Guilera, Psicocetna Esplugues y a Cepteco a León. David, ¿qué tal? Buena tarde. Muy buenas tardes otra vez. A veure, pensaments rumiatius, ¿són comuns en tothom? Sí, esto yo creo que puede ser, la palabra cada vez, bueno, viene, ya sabemos, ¿no? De las vacas, los animales, ¿no? De la comida más, pero sí que los pensamientos, esto cada vez está más en boga. Y al final en terapia, por ejemplo, en el contexto clínico es como fundamental. Es decir, todo paciente clínico tiene este tipo de pensamientos de manera negativa, que ahora hablaremos. La idea que al final son pensamientos de tipo, pues podemos decir, como repetitivo, intrusivo y que incontrolables, ¿no? Es decir, el cerebro, ya hemos hablado alguna vez que es como un bucle, es decir, el cerebro no es una máquina pasiva, simplemente está creando y generando estímulos, ¿no? Es un bucle de retroalimentación. Y los pensamientos rumiativos forman parte de este mecanismo, como podemos decir, como adaptativo de supervivencia, ¿no? En un periodo los sapiens tenemos 300.000 años como especie, llevamos viviendo en una ciudad, bueno, con seguridad relativa y con comida abundante unos pocos cientos de años, por no decir décadas. Entonces, claro, en un entorno natural hostil, como siempre hemos vivido como especie, el rumiar, dar vueltas, rayarte de manera coloquial, como se quiere llamar, no deja de ser un mecanismo adaptativo. Es decir, la naturaleza te premia si tú das vueltas a problemas complejos. Entonces, nuestro cerebro, unido a una parte de visualización muy importante de lóbulos parietales, temporales, que es un poco largo de explicar, pero sí que tenemos como una capacidad podemos decir, de imaginación muy potente, como de predicción de hechos. Entonces, la rumiación al final es un mecanismo que es adaptativo, es funcional, es decir, dar vueltas a las cosas, problemas del día a día es importante, pero que muchísimas personas el problema de esto es que acaba comiéndoles y acaba generando pensamientos, bueno, o con la depresión y que puede ser pues muy disfuncionales y que causan sobre todo mucho dolor y sufrimiento. Són sempre casos d'obsessió o no sempre? Claro, ¿cuál es el punto de corte, no? Es decir, la rumiación se puede decir que es la antesala de la obsesión. La obsesión ya entraríamos con un componente ya como que el tiempo que dura el pensamiento obsesivo es demasiado largo, interfiere gravemente en la vida de la persona. Entonces, en la clínica sí que a veces hay que estar atento que pensamientos rumiativos pueden llevar a obsesivos, otros pensamientos rumiativos para nada tienen que llevar pensamientos obsesivos patológicos y sí que normalmente, como digo, los pensamientos obsesivos suelen ir prevenidos suelen venir como con antecedentes de pensamientos rumiativos que si se hubieran cortado a lo mejor y cuando estaba de manera rumiativa, una vez que se pasa a la clínica es más difícil dar atrás. Entonces sí que al final la obsesión y la rumiación son conceptos que se interrelacionan y al final, como digo, si uno no tiene atención, y es un rasgo genético, ¿no? Hay teorías que dicen que la rumiación cada uno tiene una predisposición genética a rumiar o a dar vueltas a las cosas. Entonces, como digo, hay que prestar mucha atención porque si no corremos peligro que se convierta en algo patológico, en una enfermedad, ¿no? Como trastorno obsesivo compulsivo. Hi ha subtipus, a més, de rumiació. Hi ha diferents tipus que en podem fer diferències. La evidencia científica te habla es intuitivo en el sentido de que te habla de rumiación patológica, rumiación, pues dar vueltas a un tema, como sabemos, ¿no? De manera repetitiva, un poco ¿no? Con poca autoindulgencia. Y luego tenemos la rumiación analítica, que es una rumiación de tipo práctico, ¿no? Entonces es enseñar a las personas que al final es un mecanismo natural y que a diferentes fases, pautas, ¿no? Por ejemplo, temas de imaginación, exponerte estímulos antecedentes de que hubiera pasado lo que desencadena la rumiación, porque la rumiación muchas veces también es un síntoma de que puede haber un hecho traumático, la persona quiere recuperarse, ¿no? Es un mecanismo también de recuperación. Entonces, al final, tampoco es que sea tan fácil decir es blanco o negro, la realidad no es así, la realidad es más gris, pero sí que es verdad que esto en terapias ayuda a reconocer a las personas que si tienen una rumiación patológica o tienen una rumiación analítica que les puede ayudar a solucionar sus problemas del dia a dia. Quines conseqüències tenen al dia a dia aquestes rumiacions? Com podem detectar, no? Una persona que hi està molt o trobar-ho al final es el tiempo, ¿no? Las personas alrededor que nos dan retroalimentación. Hay varios estudios que hablan de que la rumiación es el factor mediador entre la soledad y la depresión. Es decir, gente que se siente muy sola, gente que se siente, bueno, ya sabemos, ¿no? Una sociedad hiperconectada con la que vivimos,
pero el contacto a veces social enriquecedor es bastante limitado. Entonces, sí que, por ejemplo, con la soledad está bastante estudiado que la rumiación, tirando a patológica o muy repetitiva, puede agravar problemas de depresión, es decir, es un bucle, ¿no?, que se retroalimenta. También se ha estudiado con la autocompasión, ¿no?, de que personas que tienen un rasgo muy autocrítico, muy exigente, poco autoindulgente, que siempre está, ¿no?, por modelo de crianza, de apego, de sociedad, ¿no?, depende de muchos factores, pero las personas con poca autocompasión tenderán más a una rumiación patológica. Entonces, como digo, al final es un concepto abstracto, la rumiación es un constructo, pero sí que en la ciencia esto está, bueno, hay test psicométricos que evalúan los tipos de rumiación, las horas de rumiación, ¿no?, que a veces está más estudiado, de que esto las personas, como digo, es un mecanismo natural, pero que, como digo, genera mucho sufrimiento, y al final también hay que acostumbrarse al disconfort, ¿no? El dar vueltas a las cosas a veces es doloroso y de vez en cuando no pasa nada, yo creo, ¿no?, por insistir un poco en ello. No sé si això també pot venir en certs moments d'estrès, d'accés d'informació, que el nostre cervell es satura i no para de donar voltes. Exacto, hay lo que se llama la memoria de trabajo, que es un tema de función ejecutiva de jerarquizar y secuenciar. Al parecer sí que puede haber una sobrecarga. Entonces, como bien dices, Jaume, si una persona está expuesta ante diferentes estímulos que no puede procesar de manera adecuada, el cerebro como que se bloquea y eso genera como una carga cognitiva elevada que hace que la persona rumie de manera patológica o de manera circular. Entonces, que la información no sea filtrada de manera, bueno, decimos, congruente para el cerebro, que el cerebro pueda recibir la información, procesarla, ¿no?, que hemos hablado alguna vez del cuello de botella, ¿no?, de que el cerebro es un cuello de botella y tarda un tiempo en procesar la información. Entonces, la rumiación puede ser un síntoma de que no estamos tomando las estrategias adecuadas de, pues, situaciones que a lo mejor estamos, temas laborales o familiares, que estamos sobrecargando demasiado. Pot també venir vinculat amb un cas de trauma, per ejemplo, que sigui com que es col·lapsi y a partir de aquí... Exacto, es decir, el tema del trauma, por ejemplo, en el que han sufrido una agresión o algo más grave, una violación, el tema de los sentimientos de culpa, ¿no?, es un mecanismo... El cerebro, digamos, que va a funcionar sí o sí. Claro, en ciertas ocasiones hay que dar a veces medicación que frena un poco la rumiación patológica, pero es como digo, la rumiación al final hay esas dos variables, positiva y negativa, y las personas tenemos que aprender a que, bueno, no está mal no es un disconfort horrible que el cerebro dé vueltas a las cosas, pero si vemos que eso son demasiadas horas o el entorno que tenemos a lo mejor nos critica demasiado por ello, son pistas de que a lo mejor estamos cayendo en un bucle rumiativo. I quina diferència podria haver-hi entre la rumiació i el fet de trobar-nos en una situació realment difícil que no podem solucionar i que hi pensem molt d'una forma potser més voluntària? Com podem distingir això? Claro, ahí puede haber alguna pista, algún modelo teórico que te habla de... Bueno, la rumiación, por ejemplo, puede aparecer cuando hay una discrepancia muy grande entre nuestro objetivo lejano o nuestro objetivo final y la situación actual. Entonces, si vemos que estamos rumiando, pues acabamos de empezar un proyecto y el proyecto le queda mucho tiempo, parece ser que hay una tendencia a la rumiación patológica de que si hay una discrepancia muy grande entre donde estamos y hasta donde llegaremos, rumiamos de manera circular, con lo cual se recomienda pues, los típicos trucos de desmenuzar la tarea, buscar nuevas estrategias de recondicionamiento. También a veces, eso está incluido dentro del modelo del hexágono, que se llama, que es un modelo terapéutico para la rumiación, que como digo, hay protocolos bastante bien estudiados, y te ayuda, por ejemplo, también a plantear abstractamente un problema. A veces estamos rumiando porque el problema que tenemos delante no lo hemos planteado de manera, ¿no? Es decir, para generar una buena hipótesis hay que tener unas buenas premisas, por ejemplo. Entonces, sí que puede ser una pista la rumiación de que estamos un poco encallados, de que estamos, como digo, o a lo mejor demasiado deprimidos, tenemos demasiada discrepancia en los objetivos y no lo hemos planteado bien, no hemos hecho un estudio o un análisis lo más racional posible de la situación, nadie nos ha ayudado a gestionar situaciones, ¿no?, a pedir ayuda. Y también puede haber problemas, como digo, en temas de funciones ejecutivas, de temas de secuenciación, gente que a lo mejor tiene, podemos decir, un trastorno de déficit de atención clínico, problemas... imaginemos, ¿no?, gente que tiene pues predemencias, que el cerebro, digamos, lo cognitivo empieza un poco a fallar. Entonces, la rumiación, como digo, es un mecanismo natural, pero que si vemos que esto se encalla demasiado, es, como digo, un síntoma de alarma, lo que he mencionado antes, de un problema de soledad, de depresión, ¿no?, hay muchos factores asociados.
¿Está vinculada a un tipus de personalitat o de conducta concreta? Las teorías dicen que sí, que es un rasgo, es decir, como casi todo en el humano, ¿no? Todo es epigenética, que es genes innatos y interacción con el entorno natural. Entonces hay estudios que te hablan, lo que se suele llamar personalidad obsesiva, gente con una estructura cerebral con mayor predisposición ante un evento estresor, rumiar o dar vueltas de manera repetitiva o obsesiva. Entonces, como la ansiedad, la depresión y muchísimos factores, tenemos un componente innato, unos rasgos innatos que tenemos que analizar. Entonces hablo personas que ya hemos detectado, si en nuestra familia hay antecedentes familiares de trastorno obsesivo-compulsivo, gente que vemos con depresiones clínicas, ¿no? Como digo, la depresión y la rumiación. Es decir, en todas las depresiones clínicas yo creo que encontramos, o casi todas, un porcentaje muy alto, rumiación patológica, ¿no? La de dar vueltas a las cosas sin encontrar solución. Entonces, es analizar, pues en terapia se hace, ¿no? Por eso muchas veces se pasa un test de personalidad, hacemos lo que se llama un análisis funcional, ¿no? De estímulo, antecedente, consecuente, de que hay diferentes estilos de afrontamiento, ¿no? La personalidad no deja de ser como un filtro por el que, digamos, computamos la realidad, y hay personas que es evidente que son más sensibles, son más proclives a sufrir rumiaciones de tipo patológico, que debe ser como estudiado con atención. Hi ha gent per això que ho interioritzi i que acabi sent, entre cometes, positiu, o que ho acabi veient com una cosa bona, perquè sempre hi ha el típic perfil de persona que diem, és que aquest es passa el dia rumiant. Claro, esto dar vueltas, como digo, imaginemos a alguien que está trabajando en un entorno, imaginemos estudios científicos o tecnológicos que uno tiene que estar dando vueltas y vueltas y vueltas. Entonces, por eso hay métodos de creatividad, ¿no? Métodos de creatividad, el tema de los sueños, hipnosis, ¿no? Claro, se intenta romper como el bucle rumiativo como un pensamiento convergente. También está relacionado con redes neurales, de funcionamiento, de si divagamos, nos concentramos, es bastante complicado. Pero al final reconocer que es natural, es adaptativo, pero que es una pista de que lo que tenemos delante no está bien afrontado. Cuidado con la personalidad de cada uno, y sí que es verdad que a veces el tiempo fuera, como se llama, el descansar, ¿no? Es decir, no obcecarse siempre con la situación. Entonces, por eso en terapia se hace como un estudio individualizado. Porque hay pautas generales, como digo, hay protocolos de tratamientos de rumiación, hay protocolos de pautas, sistemas, ¿no? Análisis funcional o temas más, a lo mejor más sistémicos, pero sí que es verdad que viene mucho por el tema del apego, muchas veces se habla también con las experiencias tempranas, ¿no? Lo que hemos hablado del cerebro, las experiencias tempranas, de que alguien que ha sufrido trauma a la infancia es bastante probable que tenga más tendencia a la rumiación, autocastigo, una baja autocompasión. Entonces es analizarlo con atención y saber que, y tener un entorno, como digo, para terminar, una red de apoyo sólida, gente que nos chequea, por así decirlo, ¿vale? Gente que l'entorn és important, tenir-lo controlat. Sí, porque esto es un clásico, ¿no? Una frase que dice mi padre muchas veces, algo así como que la soledad genera fantasma. Es decir, si estamos atrapados o encallados en un tema, el simplemente levantar y pedir ayuda, muchas veces es, entre comillas, casi mágico. Entonces, al final, pues eso, o nosotros que podamos percibir que una persona del entorno cercana está cayendo en un bucle rumiativo patológico. Entonces, es prestar atención, como es todo en el ser humano, tener la mayor red de apoyo social posible y saber que no es algo negativo, simplemente tenemos que ir recalibrando el tipo de rumiación y lo que vamos rumiando y hacia dónde nos dirigimos, obviamente. Que en aquest cas seria contactar amb un especialista, no? I a partir d'allà deies que hi ha el que són uns tractaments de manera més personalitzat, però que sí que hi ha una sèrie de pautes bàsiques, ¿no? Exacto, si uno va a internet puede buscar teoría del hexágono de la rumiación, protocolos contra la rumiación, es decir, pero es lo que pasa siempre con las pautas en salud mental con el ser humano, de que la variabilidad individual es demasiado grande como para decir que unas pautas, es decir, al final una teoría es un esquema, es un molde que tenemos que personalizar lo máximo posible. Al final, como digo, no tener miedo a la rumiación, no tener miedo a dar vueltas a las cosas, pero es un límite y un tiempo, y sobre todo si, como digo, ¿no? Los dos factores un poco a tener en cuenta que la ciencia más ha avisado, la soledad y la autocompasión. Si nos sentimos demasiado solos o el entorno nos dice que tenemos demasiado la autocrítica, son dos pistas de que esa rumiación está yendo hacia lo patológico, hacia lo malo, podemos decir, y no es un pensamiento analítico, sino que nos boicotea directamente de nuestro día a día.
Doncs aquesta és la qüestió que hem estat tractant avui, el de la rumiació, que imagino que es deu repetir bastant, ¿no? Sí, a esto terapia. es omnipresente en terapia, la verdad. Sí, no, es un tema... Y además muy entretenido y van apareciendo teorías cada vez más. Es un tema recurrente como la rumiación. Exacto, Exacto. Sí. Aparece todo el tiempo. Exacto. Molt bé, David Cueto, psicòleg, com dèiem, al despatx, doctor Guilera, psicocet Plogas i Acepteco a León. Gràcies una setmana més i ens veiem en 7 dies. Muy buenas tardes, muchas gracias.